¿Qué tal, amigos? Les habla el pastor Ray Sánchez de Iglesia Agua Viva en Yucaipa, haciéndoles llegar a la palabra de Dios por este medio, ya que no podemos reunirnos en la iglesia a causa del virus del corona que está viviendo el mundo ahorita. Entonces lo que queremos hacer es entrar en la palabra para que puedan estar ustedes alimentados y animados en su caminar con el Señor. Amén. Vamos a orar. Si desean, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a ver los versículos del 22 al 29, entre otros versículos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, tu verdad, tu amor por nosotros, Señor. Sabemos, Padre, que estos tiempos son tiempos de prueba. Son tiempos, Señor, quizá de tribulación para algunos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos envuelva, mi Dios. Que nos dé esa certeza, Señor, de que somos tuyos, de que tú cuidas a tus hijos, Señor. Y, Padre, de que tú eres Dios de dioses, Señor de señores. Y que ninguna enfermedad, Señor, puede contra ti, Señor. Ninguna enfermedad o malestar, Señor, puede desviarnos, Señor, de la causa que tú tienes para nosotros, del plan que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos ver tu palabra, y te doy toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es El creyente y la ansiedad. El creyente y o la preocupación. Lucas 12, del 22 al 29, Jesús está hablando una parábola de algún varón que quería amontonar tesoros para sí en esta tierra. Yo no me quiero enfocar en eso. Quiero enfocarme en los versículos 22 al 29, donde el Señor dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer, ni por su cuerpo, qué han de vestir. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Consideren los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen almacenes ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes podrá, con afanarse, añadir un solo día a su vida? Pues si no pueden lo que es menos, ¿por qué estar afanados por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, ni trabajan, ni hilan. Y les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no busquen qué han de comer o qué han de beber, ni estén ansiosos. Amén. Este es un pasaje de la palabra del Señor que muchos de nosotros conocemos y que repetimos con frecuencia. A veces quizá fuera de contexto lo repetimos. Sabemos que como cristianos el Señor cuida de sus hijos. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es no nomás tenganlo memorizado. Hagan esto como parte de sus vidas, como parte de su caminar cristiano, como parte de tu esencia como persona, como cristiano. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esta semana estando afuera en el jardín, esperando ir a trabajar y meditando en toda la loquera, el pánico que se está viendo con este virus del corona, llega un pajarito, una ave, y llega casi a unos cuantos pies de mí, y come 1 o 2 minutos, no sé cuánto, no me vio el pajarito, y me recordó a esta parábola que Jesús enseña, una parábola de que este pajarito, el Señor cuida de él. Y me hizo recordar y pensar en todas las cosas que están sucediendo en este mundo.
a causa de esta enfermedad, este virus que está sacudiendo al mundo. Vemos que la gente, quizá algunos de ellos cristianos, se llenan de pánico, se llenan de terror, de temor, de lo que sucederá con sus vidas. Y hermanos, Jesús nos dice que no seamos como ellos. Si este pajarito recoge una migaja y no se preocupa por lo que va a comer, ¿cuánto más tiene el Señor cuidado de sus hijos? Quiero animarte, hermano. Quiero animarte, hermana, iglesia, los que me escuchen por este medio, a que confíes en el Señor. Confíes en el Señor tu Dios para darte todo lo que tú necesitas. No necesariamente lo que tú deseas, pero lo que tú necesitas. ¿Por qué es que Jesús habla de la ansiedad o la preocupación? ¿Será que nos conoce? Claro que sí. ¿Será que sabe que como seres humanos tenemos la tendencia a desconfiar aún en el Señor? Claro que sí. Ese es un sentimiento normal, una emoción normal que tenemos. Pero ¿hasta qué punto vamos a preocuparnos? Una cosa es estar cuidando del futuro, de tu futuro, viendo qué vas a hacer en el futuro, siempre y cuando tu mente y tu corazón estén alineados con la voluntad del Señor. Y otra cosa es que te estés atemorizando, aterrorizando, que te quite el sueño una enfermedad como esta o alguna necesidad de la que estás pasando. Si somos honestos con nosotros mismos, yo diría que es raro el cristiano que de vez en cuando no tiene un sentido de preocupación. Si somos honestos, yo sé que algunos predican que la preocupación es un pecado, que la preocupación es no confiar en el Señor, y hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto, porque si somos honestos, todos nos preocupamos de alguna cosa o la otra. Dios sabe cómo nos sentimos, sean problemas económicos, problemas familiares o enfermedades como las que se están viendo hoy. Dios sabe cómo te sientes, cómo me siento. Y este sentimiento es humano y es normal. Dios no te hizo un robot, Dios no te hizo una máquina. Te hizo una persona con sentimientos y emociones. Y como ustedes saben, mis hermanos, que yo siempre les digo que no basen sus decisiones en la emoción. No tomen decisiones basadas en la emoción. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo. Vemos que la gente se ha llenado de pánico. Cómo amontonan para ellos mismos, cosas y productos higiénicos, papel del baño, que en verdad no necesitan. Necesitan lo del día, necesitan quizá lo de 1 o 2 semanas. Vemos la gente cómo es egoísta, que piensan en ellos y solamente ellos. No piensan en los demás. Tú como creyente, hermano, tienes que pensar en los demás, ver cómo puede ser tu bendición en estos tiempos que el mundo está confundido. ¿Cómo puedes ser tú una bendición para ellos? Los que amontonan así, nos dice Jesús que piensan como los gentiles, como los paganos. Si van a su Biblia, al versículo 30 lo pueden ver conmigo. Dice que estas cosas son lo que hacen los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los gentiles eran aquellos que tenían religión, tenían creencias paganas, eran personas idólatras. Ellos eran los que no habían nacido en el judaísmo y que tampoco eran creyentes en Cristo. La mayoría de nosotros, al menos de que tú tengas sangre judía, somos gentiles. Pero hemos nacido de nuevo
en el Señor Jesús. Y hoy adoramos al Dios de dioses, Señor de señores y el Rey de reyes, el que está sentado en su trono y está en control de toda esta situación. Entonces Jesús dice en el versículo 30 que estas cosas, el amontonar, el preocuparse, el atemorizarse o terrorizarse, son cosas que hacen personas que no tienen a Dios, que no conocen de Dios. Tú y yo, hermano, hemos nacido de nuevo y debemos de ver por los demás, no amontonar y estar pensando nada más en nosotros. La vida cristiana es una vida de sacrificio, es una vida de morir a ti mismo y vivir para los demás. Vemos que la gente, la fe de ellos está puesta en las cosas materiales, está puesta en el Dios con D chica del yo primero. Yo me cuido primero y después los demás. Eso es lo que ha sucedido con este país, que se dice un país cristiano, pero a la vez su adoración es como era en el Antiguo Testamento a Baal. Baal era un dios pagano, un dios de lo que todo se valía. Y es para mí triste ver que en esas colas, en esas peleas que hay en las tiendas y este pánico, algunos cristianos estén involucrados. Pero el Señor perdona y el Señor restaura. Y es por eso que quería ver estos versículos, quería compartir estos versículos con ustedes, para darles esa esperanza del Señor que nos ha dado. Para el que, si tú has creído en Jesús, si Él es tu Señor y Salvador, si Él tiene señorío sobre tu vida, y si el Espíritu Santo vive y mora en ti, debes de dejar que el Espíritu Santo controle tu vida, que te dé calma, que muestres tu confianza en aquel que te ha salvado. ¿De qué te sirve amontonar cosas si tu corazón no está bien con Él? Hoy estamos en un tiempo, hermanos, donde podemos ser sal y luz. Si no nos podemos congregar en un edificio, podemos hacerlo por este medio. Podemos ser esa sal y luz de lo que el Señor Jesús nos habla a un mundo que está completamente confundido y completamente atemorizado de lo que vendrá mañana. Tú puedes ser esa sal y esa luz de la que el Señor Jesús habló. Vean el versículo 22 conmigo. Y quiero que se detengan en estas 5 palabras, dependiendo de la versión que tengan. Detengámonos ahí en estas 5 palabras. Dijo luego a sus discípulos. Dijo luego a sus discípulos. Eso es muy importante, hermanos, porque un discípulo es uno que sigue, que imita las características, que toma para sí las características de su maestro. Un discípulo es uno que está en constante aprendizaje de su maestro. Me gusta mucho esta definición que encontré. Un discípulo es aquel que acepta y asiste en extender las doctrinas de otro. Jesús predicó un mensaje de paz, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de que Él vino a ser Salvador y Señor sobre nosotros. Y si vamos a extender la doctrina de aquel que nos salvó, vamos a ser verdaderos discípulos de Él. Y qué contraste es, hermanos, cuando se nos olvida lo que es un verdadero discípulo. Hay creyentes y hay discípulos. Los creyentes caen en este tipo de cosas, en este tipo de afanes. ¿Sí? Quizás sean salvos, hermano, no digo que no. Son creyentes. Pero un verdadero discípulo, si tú quieres ser un verdadero discípulo, no seas afanoso como lo hace el mundo. Un discípulo es uno que aprende de su maestro.
El lenguaje original del griego, esta palabra es mathitis. Mathitis es un aprendiz, un seguidor, un creyente o un adherente a las enseñanzas de otro. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere que seamos mathitis, que seamos aprendices de Él, seguidor, creyente, y que nos adherimos a la enseñanza que Él nos ha dado. Y esa enseñanza en este día es: no te preocupes, el Señor tiene todo bajo control. No te llenes de ansiedad, porque el Señor está en su trono. Seamos esos discípulos. Estamos llamados como discípulos, hermanos, a escuchar, y cuando escuchemos, que el corazón nos sea transformado y aplicar e imitar al Señor Jesús. Ser un verdadero aprendiz y seguidor de Él. No solamente un creyente, sino un verdadero seguidor de Él. Un discípulo, entonces, un discípulo de Jesús es uno que escucha, acepta lo que el Señor le va revelando y aplica las enseñanzas. Tú y yo, hermano y hermanas, estamos llamados a ser discípulos, a seguirlo. Sé de muchos cristianos, hermanos, que en estos tiempos, en donde no se pueden congregar, se están enfriando. Se están enfriando las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no hay quien les llame la atención, quizá no hay donde puedan dar cuentas. No hay quien les pregunte: ¿has leído tu palabra? ¿Estás orando? ¿Has entrado en ayuno por tu necesidad? ¿Has estado ayunando y buscando al Señor para acercártele a Él más? Sé de muchos cristianos, hermanos, que parece que han tomado unas vacaciones. Pero esto es un tiempo, hermanos, donde este tiempo de encerramiento, digamos, donde no podemos juntarnos como iglesia, de acercarnos más a Él. Usa el tiempo libre que tienes para acercarte al Señor, para darle tu tiempo. Si tú no estás trabajando, busca de Él y verás cómo el Señor, aparte de cuidarte, aparte de tenerte techo, comida y ropa, verás cómo el Señor te llena de esa paz. Sé un discípulo. En la Nueva Versión Internacional, el versículo 22 dice así: no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Aquí la clave de este versículo dice: no se preocupen por su vida. O sea, no te preocupes por toda tu vida, por todo lo que tú tienes, por todos los problemas que tú piensas que tienes y que a veces no suceden, por todas esas preocupaciones que nos envuelven, que no nos dejan dormir, que causan enojo, estragos en nuestras vidas. Dice el Señor: no te preocupes por tu vida. Yo creo que con esto el Señor nos dice todo. Va a entrar en detalle en la explicación de los lirios y de las aves, pero aquí podemos encerrar esto. No te preocupes por tu vida. ¿Qué comerán? Ni por su cuerpo, ¿con qué se vestirán? Dios tiene todo bajo control. Él es soberano. Y Él va a cuidar de ti. Me gusta lo que dice Salmos 46, del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Fíjense la palabra. Estas imágenes son fuertes, son algo increíble de captar, ¿verdad? Como: ay, Señor, sí. Vas a remover la tierra, vas a traspasar los montes. Pues eso es lo que nos quiere decir el Señor, es que así de profundamente, así de exagerado es como cuido de ti. Así de exagerado yo soy tu amparo y tu fortaleza. Y dice: aunque bramen y se turben las aguas,
y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y la palabra aquí, Selah, medita en él. Selah, medita, piensa en esto, medítalo. Aunque todas estas cosas sucedan, aunque los montes sean movidos, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar, Selah, medita. Y piensa que con esa palabra, digamos, exagerada, es así como te cuida el Señor. Te ama tan exageradamente que siempre va a ser tu amparo y fortaleza. Por eso no te preocupes. No te preocupes de lo que vendrá mañana. Él tiene cuidado de ti. Siempre lo ha hecho. No me pueden decir, hermanos, que Dios los ha abandonado. Hemos estado en situaciones realmente difíciles en mi propia vida. Difíciles. Y siempre el Señor ha provisto. Siempre Él ha sido nuestro amparo y el que nos fortalece. Y así también contigo. El enemigo de la confianza, o los enemigos de la confianza y la fe, es la duda y la preocupación. Estos dos no se pueden ver cara a cara. No podemos decir, Señor, tengo confianza y fe en ti, y por otro lado estar dudando y preocupándote. Son como dos imanes que no se pueden pegarse, se oponen. Se oponen y se resisten y se rechazan uno al otro. Por eso tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. ¿En qué más podemos tú como ser humano aferrarte? ¿En tu trabajo? ¿En tu dinero, tu cuenta de banco? ¿En tu bolsa de valores que vemos que bajó muchísimo? No podemos aferrarnos a ese tipo de cosas. No podemos aferrarnos a lo que podemos hacer nosotros. Todo eso causa preocupación, causa duda. Y el Señor no quiere que estemos así. Que no seamos como ese imán con polos opuestos que no pueden llegar a un acuerdo. Que sea tu esperanza y tu fe la que sobrelleve la preocupación. Vas a ver cómo vas a agradar al Señor. De hecho, la preocupación es causa de muchas enfermedades físicas y mentales. Yo conozco gente, hermanos, que se la viven preocupados, se la viven aterrados de todo, hermanos. ¿Y qué sucede? Que les causa una enfermedad física, les causa malestares en los órganos, siempre traen como dolor de cabeza, siempre traen la presión sobre ellos. El estrés mata, lo han sabido, lo han escuchado. Y es cierto, el estrés puede llegar a ser una causa de que tu cuerpo se deteriore, de que tu físico ya no quiera seguir. También es causa de enfermedades mentales. El estrés puede causarnos a tomar decisiones bastante equivocadas, no basadas en la palabra del Señor, no con la dirección del Señor tu Dios. El estrés puede causar esto. El Señor les dice, tranquilo, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo soy tu amparo y tu fortaleza. Ten fe, ten confianza. La preocupación nos puede consumir. Puede consumirte, puede atarte, puedes vivir como si estuvieras en una cárcel espiritual. Te roba de las bendiciones espirituales. Es más, hermanos, tú puedes ser un gran conocedor de la palabra de Dios, pero vivir en esa desconfianza. Por eso les digo, hermanos, siempre, una cosa es tener conocimiento y otra cosa es aplicarla, venga lo que venga. Es muy diferente. Jesús dice, no te preocupes por tu vida. Sabemos que cada día traen sus propios problemas, traen su propio mal.
esto que está sucediendo en el mundo es una temporada. Y si no es una temporada, gloria a Dios. Si es una gran temporada, gloria a Dios. Acabamos de ver en Juan la muerte de Lázaro, cómo el Señor predestina esta muerte de él. Cómo le dice a sus discípulos, qué bueno que esto ha sucedido por bien de ustedes. Tenemos que ver la vida, las tribulaciones como un bien para nosotros. Si lo usas adecuadamente, esto te hará acercarte más al Señor, ponerte de rodillas y que tu confianza la pongas completamente en el Señor Jesús. A veces nos hace falta cierta tribulación. Yo no estoy diciendo que las muertes que han habido, los que están enfermos se lo merecen, para nada. Dios sabe lo que está haciendo. Pero a veces como cristianos tenemos que ver cierto tipo de cosas para volver al Señor, para volver a koinonia con Él, a ese compañerismo con Él. Y pase lo que pase, sabemos que el Señor, si tú eres cristiano, el Señor va a ser glorificado. Para eso estamos en este mundo, para glorificar al Señor, para ser usados por Él. Y aunque venga esa enfermedad a tu vida, a tu familia, tú glorifica a Dios. Tú glorifica a Dios. Sé de personas que se han enfermado a causa de cosas que nunca sucedieron. Hace 500 años, un hombre que se llamaba, francés parece, Michel de Montaigne, dijo así: mi vida ha estado llena de terribles desgracias. La mayoría de ellas nunca sucedieron. Mi vida está llena con terribles desgracias. La mayoría de ellas nunca sucedieron. O sea, es como una contradicción, ¿verdad? Ese señor se preocupaba tanto de las desgracias que le iban a llegar, quizá económicas, quizá de salud. Dicen que el 99% de lo que nos preocupamos nunca sucede. Y si este hombre lo dijo hace 500 años, sigue siendo verdad hoy día. Dios, hermanos, es un Dios que cumple sus promesas. Hay que hacer memoria de lo que ha hecho por ti. Primeramente es la salvación. La salvación es un milagro para ti, es un regalo. Y no te dio la salvación para que tú no le honres, para que tú no le creas. Si tú has creído en tu salvación, puedes creer que Él, lo que esté sucediendo en tu vida hoy, sea falta de trabajo, enfermedad, faltas económicas, puedes estar seguro que el Señor te va a salvar aún de eso. Te va a salvar aún de eso. Versículos 23 y 25 dice: la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Consideren los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen almacenes ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, con afanarse, añadirá un día a su vida? Pues si no tienen lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Como les dije, hermano, la preocupación puede llegar a ser una atadura a tu alma. La preocupación te puede mantener en un suspenso, como esas películas de suspenso, que no sabes lo que va a suceder, ¿sí? Y estás como todo tenso por eso. La preocupación o el afán de la vida te puede tener así. Te puede tener en una cierta atadura espiritual. Y el Señor ha venido a hacernos libres, a ser diferentes que las personas del mundo. Si tú eres una persona que estás preocupada ahorita, deja que el Señor te libere de eso. Si eres una persona creyente, un cristiano, que está diciendo: ¿qué va a suceder mañana? ¿Qué va a suceder con mis hijos? ¿Qué va a suceder con mi esposo? El trabajo, la casa, voy a perder los carros.
Las cosas materiales van y vienen. El Señor dice que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Tenemos que creer en su palabra. Jesús aquí nos pone el ejemplo de las aves. Vemos que las aves vuelan de lugar en lugar a buscar su comida. En la mañana saben dónde ir, por la tarde saben dónde ir, y ya antes de oscurecer saben en dónde encontrar su comida. De alguna manera el Señor las cuida. Sabe Dios cuántas aves hay en este mundo, y el Señor cuida de cada una de ellas. Dios provee para ellas. Las aves no amontonan, como vemos con el papel del baño. No. Está bien tener para una semana o dos, pero ¿qué van a hacer cuando se acabe esta epidemia y tengan papel del baño para 2 años? No amontonan, no guardan ni almacenan sus alimentos, y a las aves Dios de cualquier manera las cuida. Y si Dios cuida a las aves, ¿cuánto más va a cuidar de ti? ¿Cuánto más va a cuidar de mí? ¿Cuánto más va a cuidar de tus hijos? Confía en Él. Es bueno ser prevenidos. Es bueno, dicen que es bueno prevenir que lamentar. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero no al punto de que te llenes de pánico como los demás. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eres parte de la iglesia de Jesucristo. Tú eres la novia de Cristo. Y como esposo de la iglesia, Él ha prometido cuidarte y guardarte. No murió por ti para que vivas en pánico. No murió por ti para que vivas en ese temor. Murió por ti, primero, para que tengas vida eterna. Segundo, para que la tengas vida en abundancia. Y no estoy hablando de lo material, ni Él estaba hablando de lo material. Vida en abundancia es vida en abundancia espiritual. Recordemos, hermanos, si tú tienes una vida pasada como yo la tuve, de las ataduras de las que nos sacó el Señor. Si en aquel entonces no nos preocupábamos por ese tipo de cosas, hoy menos. Hoy menos. Dice aquí que no sabemos cuántos años vamos a vivir, no podemos añadir un día a nuestras vidas. ¿Quién de ustedes o yo podemos saber cuántos años más viviremos? Ninguno. Así como puede ser aquí, caemos y ya se acabó para mí esto, o nos den otros 30, 40, 50, nadie sabemos. Dios tiene todo bajo control. Si tiene tu vida bajo control, si tú estás en su voluntad, Él tiene tu vida bajo su dominio y su control. Y no nada que hagas que puedas añadir otro día más a tu vida. Si hay algo que tú puedes hacer para quitártela, como es el estrés, pero añadir ninguna. Él es el único que sabe cuántos días estaremos aquí en la tierra. Y no hay por qué preocuparnos por las cosas que están sucediendo. Estar atentos a las cosas que suceden. El Señor Jesús prometió que habría principio de dolores, que habría terremotos, guerras, rumores de guerras, antes de su segunda venida. Hay que estar atentos como cristianos, como hijos suyos, esperando la gran segunda venida del Señor Jesús. Pero no aterrorizados, no atemorizados de lo que está sucediendo hoy en el mundo, ni de lo que sucederá en el mundo. Porque esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. El Señor no le ha sorprendido nada de esto. Dice aquí que consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Y les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo
y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Salomón, el rey Salomón, el tercer rey de Israel. El tercer rey. Él fue un varón a la que se le fue dada muchísima sabiduría. Construye él el primer templo en Jerusalén. Hay que tener en cuenta esto, hermanos. Al Señor Dios le dio esa sabiduría que él pudo construir lo que su padre David no pudo. Lo que Saúl no quiso. El padre de David, el abuelo de Salomón, por decirlo así. Salomón lo pudo hacer. El Señor le dio esa sabiduría al rey Salomón, que construye el primer templo del Señor. Escribe el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés lo escribió Salomón. Y en él ahí vemos mucha sabiduría para vivir nuestras vidas. Algunas cosas que hacer, que aplicar y otras cosas no. ¿Sí? Pero el Señor le da esa sabiduría. Encontramos como escritura canónica dentro de la palabra del Señor un libro de parte de Salomón. Escribe la mayoría de los proverbios. La sabiduría de los proverbios es sabiduría que él adquirió en su vida y su conexión con las cosas espirituales, su conexión con el Señor. Fue un rey que, aparte de tener esta tremenda sabiduría, Dios le concedió muchísima riqueza. Y como dice aquí, gloria. No gloria como la del Señor, pero una gloria donde se veía que el Señor estaba obrando en y por la vida de Salomón. Estaba obrando en su vida personal y estaba obrando para que el Señor fuera glorificado por la vida de Salomón. Salomón fue un rey que hasta hoy día se admira por su dedicación al templo, su dedicación a las cosas del Señor y su sabiduría que deja escrita en Eclesiastés y en Proverbios. Y dice aquí que ni aun todo esto, ni aun con la sabiduría que tenía Salomón, ni aun con la habilidad que tenía de construir el templo, de que la gente se sometiera a la autoridad de la sabiduría que tenía Salomón, ni aun con toda esta gloria, dice, él no se vistió como una florecita que ves en el campo. Ese es nuestro Dios. O sea, si Dios viste así la hierba, dice así: les digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos, los lirios, las flores. Ni aun con todo esto, Salomón tuvo la gloria que tiene esa flor. ¿Cuánto más no va a cuidar de ti? Y nos dice el Señor, hombres de poca fe. Claro, somos personas que tendemos a olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así es el ser humano. ¿Sí? Y tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a ver esto en Lucas. Que ni aun Salomón, que tenía toda esta habilidad, que tenía toda esta gloria, no se pudo comparar con una flor que quizá tengas tú en tu jardín. Es realmente, si uno se pone a pensar, a meditar en esto, es realmente casi increíble de aceptar. Pero el Señor dice, no seas un hombre de poca fe, así es. La flor tiene más gloria que tuvo Salomón, tú tienes más gloria de lo que tuvo la flor. ¿Por qué? Porque tú estás en Jesús. Tú estás en Cristo. Él va a cuidar de ti. Entonces, como aplicación, hermanos, quiero darles tres áreas, si quieren. Tres aplicaciones puntos de aplicación para que tú puedas vencer el miedo, puedas vencer la ansiedad y la preocupación. ¿Sí? El primero es: confía en un Dios soberano.
Tú y yo tenemos el privilegio de conocer al Dios soberano. Tenemos el privilegio de poder compartir con este mundo confundido, lleno de temor, ese Dios soberano que tú conoces. Pero tú tienes que confiar primero en Él para vencer el miedo y la ansiedad. Dios es soberano. ¿Qué es su soberanía? Que en su soberanía Él está en control de todo. Y a Él, esta enfermedad, este cierre de iglesias, de escuelas, el cierre de las casas, no le ha venido por sorpresa. Quizá hasta ha sido preordenado por Él. No lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él, confiar que Él es soberano. Estas son las temporadas en nuestras vidas, las temporadas que vivimos en este mundo, en que podemos demostrar, si tú lo crees verdaderamente, tu fe en el Señor. Esta es una temporada donde puedes aferrarte a las cosas del Señor y no permitir que nada te turbe, que nada te quite el enfoque de lo vertical. No veas a los lados. Tú solo ve al Señor Jesús. Salmo 103, versículo 19 dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Tenemos que entender que el Señor está mirando la tierra y sabe lo que está sucediendo. No, es soberano, hermanos. Soberano. Hagan un estudio de esa palabra, hermanos. Ahorita que terminemos, vayan a sus diccionarios bíblicos, vayan a Google si quieren, y busquen la soberanía de Dios. Y verán de lo que estoy hablando. Casi para mí es difícil de explicar lo que es la soberanía de Dios. Puedo concluirlo con decirles que todo está bajo dominio, bajo el señorío del Señor. Entonces, número 1, confía en un Dios soberano que todo lo sabe. Salmo 29, 10 y 11 dice: el Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor, está otra vez, el Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Él te quiere bendecir con la paz. La preocupación no es una bendición de Dios, es una reacción carnal humana. Y como les dije, muchas veces es normal, pero no hay que quedarnos ahí. No hay que quedarnos en esa. Hay que recordar cuando lleguen esos pensamientos de ansiedad, hay que recordar que Dios está en su trono y bendice a su pueblo con la paz. Salmo 22, 28, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Entonces, número 1, confía en un Dios soberano. Número 2, ten en cuenta que Dios conoce tus necesidades. Él conoce tus necesidades. No te dice, Él conoce que también conoce tus deseos, lo que tú quieres. Pero Él no te prometió que te iba a cumplir ningún deseo. Aparte del deseo de tu corazón de servirle, eso sí. Él te prometió que Él no te iba a dejar y iba a ayudarte en tu necesidad. Y todavía no conozco a algún cristiano que diga: el Señor no me ayuda para nada en lo que yo necesito. Si tú estás caminando con el Señor, Él te va a ayudar en tu necesidad. Estos tiempos en los que vivimos, los que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, aquí en tu propio vecindario, digamos, tu ciudad, trae un sentido de incertidumbre, un sentido de que ¿qué va a suceder mañana? El mundo está con miedo, está lleno de pánico, con temor de lo que vendrá el día de mañana. El Señor conoce tu necesidad. Dios promete estar contigo, con nosotros, en tiempos de incertidumbre mundial.
Él verá que sus hijos, que tú, tu familia, tengas las necesidades. Él verá por ti. Salmos 37, 23 al 26. Por el Señor son afirmados los pasos del hombre, y Él se complacerá en su camino. Si cae, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Qué lindas palabras. Si tú llegas a caer, si llegas a entrar en necesidad, no vas a quedar en esa posición, no vas a quedar postrado. Dice, porque el Señor te va a sostener de tu mano. Dice la palabra, yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto a un justo desamparado, ni a sus descendientes mendigando pan. En todo tiempo tiene compasión y presta, y su descendencia es para bendición. Ahí podemos confiar en el Señor, en esto podemos agarrarnos, hermanos, que Él nos va a sostener. Y pase lo que pase en las iglesias, se vuelvan a abrir o no, el Señor tiene todo bajo control. Todo. Somos ovejas de su rebaño. Él nos guía a pastos verdes. Estos pastos verdes, hermanos, es su palabra. Es su palabra. De ahí nos alimentamos. Y Él quiere que tú y yo nos alimentemos a diario con su palabra para que no entre ese temor, no entre la ansiedad. Él te cuida de las calamidades y podemos confiar en como el buen pastor que es, que Él no nos dejará, que Él no te desamparará. Y número 3, recuerda al Dios que sirves. Hay que hacer memoria al Dios que servimos, al que le dijimos, sí, Jesús, yo quiero que tú en arrepentimiento, cuando vine a ti, me entregué a ti, reconocí que fui pecador, soy pecador, y que tú me has salvado. Reconoce al Dios que sirves. Dice Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas estas cosas? Hablando, claro, de la salvación, de la redención que tenemos en Él. Recuerda al Dios que sirves. El temor, como lo dije anteriormente, puede llegar a paralizarte. Puede hacer que actúes sin fe, que hables cosas que no tienen palabras sin fe, que hables quizá cosas que ofendan al Señor. El temor puede causar eso, la desesperación puede causar eso. Recuerda al Dios que sirves. Ese tiempo que tienes, quizá de descanso del trabajo, quizá no estés trabajando en las mismas horas, quizá no puedas salir o hacer lo que a ti te gusta hacer. Ese es el tiempo que tú puedes usar para llenarte de su presencia. Ese es el tiempo que puedes usar para abrir su palabra y permitir que el Señor te hable, te conforte, que te ayude a entender lo que debes de hacer como cristiano en tiempos de angustia de este mundo. Esa es tu oportunidad. Estas semanas que vienen, la semana que pasó, es tu oportunidad de que tú puedas, de que podamos ser esa sal y luz de la que Jesús habla. Tú sé esa luz para las personas que están con miedo, para tus vecinos que están con miedo, para quizá tus patrones, para tus hijos, para tu esposa, varón, para tu esposo, mujer. Tú sé esa sal.
muestra confianza en Dios. Dios sabe exactamente lo que está sucediendo. No le ha llegado nada por sorpresa. Él tiene todo bajo control. Aprovecha de este tiempo, de esta temporada, para clamar a Él. Clamar por arrepentimiento, quizá. Clamar por la frialdad que a veces tenemos con Él. Clamar por el hecho de que a veces no queremos hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Clamar y buscar su presencia en vez de preocuparte, en vez de llenarte de ansiedad, de temor. No dejes que el enemigo use eso. El enemigo va a usar eso para confundirte, para decirte dónde está tu Dios. El Señor, Dios, está en su trono. Siempre lo ha estado, siempre lo estará. Dios los bendiga, amigos. Nos vemos pronto. Busquen estos videos por medio de YouTube y esperamos verlos pronto. Amén. Dios los bendiga.